Bienvenidos a Jules Trade, Instituto Superior de Trading, ¿sí? Soy Federico Ortiz y yo voy a ser su analista técnico en este curso básico de Trading nivel 1. Que sea básico no quiere decir que estas herramientas no se utilicen para generar ingresos. De todo lo contrario, hay traders que solamente utilizan los soportes y las resistencias para generar rentabilidades a lo largo del mes y agrandar sus cuentas, siempre y cuando sepan esperar los momentos adecuados para entrar en una operación, ¿sí? En este curso vamos a hablar mucho de la psicología, mucho de los errores. Voy a poner en evidencia muchos de los errores que cometen los alumnos en el trading y lo que deben hacer y lo que no deben hacer, ¿sí? Sin más preámbulo, empecemos. ¿Qué son los soportes y qué son las resistencias? Esta herramienta es fundamental a la hora de hacer trading, ¿sí? Es una herramienta que deben tenerla muy en cuenta a la hora de hacer trading. Y lo repito. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? Vamos a ver lo que es la definición, el intercambio de papeles de los niveles de soporte y resistencia, la psicología del soporte y la resistencia, el cambio de soporte a resistencia y viceversa, el grado de penetración, ¿sí? Ojo. Tipos de rompimientos en la zona y tipos de ruptura fuerte, media y débil no la vamos a ver en este curso, igual que los falsos rompimientos y las trampas del mercado, ¿sí? Entonces comencemos definiendo qué es un soporte. Los soportes son mínimos de reacción, ¿sí? Son mínimos en el cual el precio no puede seguir bajando, son áreas, ¿sí? No es una línea recta, son áreas en el cual el precio reacciona y no puede continuar bajando, por lo tanto el precio sube. El interés comprador en esas zonas de soporte, en esa zona de pisos, es mucho más fuerte que la presión vendedora, por lo tanto el precio frena y sube. Bien, en simples palabras. ¿Qué es una resistencia? Bueno, la resistencia es todo lo contrario, un soporte, y son niveles altos del precio. Se visualizan en los picos. Por lo general son áreas de precio en el cual el precio llega y no puede continuar subiendo, por lo tanto, ¿qué sucede? Hay una zona de oferta, los precios caen. La presión vendedora es mucho más fuerte que la presión compradora, ¿sí? Entonces el precio cae. En simples palabras, eso es lo que es un soporte y una resistencia. En este caso tenemos un dibujo ilustrativo para poder comprender esas definiciones. Por lo tanto, supongamos que tenemos el precio. El precio sube, sube, sube. Acuérdense que el precio no sube de manera vertical, sino que lo hace de manera controlada o en zigzag, ¿sí? En este caso el precio sube, retrocede, sube y se encuentra con una zona de retroceso. ¿Qué sucede? Esto es una zona de retroceso, una zona de resistencia en la cual el precio llega a esta zona, a este nivel de precios. ¿Y qué sucede? El precio cae y cae de manera controlada, haciendo pausas o retroceso. ¿Qué sucede en este punto? El precio que se ha encontrado como un mínimo en el cual la presión vendedora es menor a la presión compradora, por lo tanto en este punto el precio sube nuevamente de manera pausada o controlada hasta que se encuentra con otra zona de resistencia. Esta es una zona vieja de resistencia donde ha reaccionado anteriormente, por lo tanto en este punto buscaremos reacción del precio para realizar operaciones en corto o en ventas. Del mismo modo pasa en esta zona, en el punto 4, el precio llega a la zona de soporte y ¿qué sucede? El precio sube, genera una pausa, se vuelve a encontrar con la zona de resistencia ya antes testeada y que no ha podido penetrar, por lo tanto el precio puede caer también de manera muy brusca y en el punto 6 quedarse
rechazando o consolidado en el nivel para luego subir. ¿Sí? Eso es básicamente lo que es la definición de soporte y resistencia en un gráfico ilustrativo. ¿Bien? Vamos a ver lo que es intercambio de papeles de los niveles y resistencia. Bien, cuando, por ejemplo, un nivel de resistencia es penetrado o es roto, el precio sube hasta cierta distancia y baja. Cuando baja, ¿qué sucede? Va a buscar esa zona de resistencia nuevamente para tomarla como una zona de soporte. O sea, lo que antes era resistencia, ahora es un soporte. ¿Sí? El precio se apoya en esa resistencia para seguir subiendo, hace un respiro, ¿sí? O un retroceso que también es denominado como un throwback. ¿Bien? ¿Qué sucede en las zonas de soporte? El precio rompe la zona de soporte, los precios bajan, la rompen a la zona. ¿Y qué sucede? El precio baja, vuelve a la zona de manera controlada y toma a lo que es un soporte, una resistencia para continuar bajando. El precio respira para continuar su impulso bajista. En este caso acá tenemos un dibujito ilustrativo en el cual tenemos la zona de resistencia. Esta es nuestra zona de resistencia. No sé si la pueden visualizar. Esta es nuestro flip. Acá en la parte azul tenemos nuestro flip, nuestra zona de resistencia, donde el precio rechazó reiteradas veces para ir a una baja. ¿Sí? ¿Qué sucede? El precio rompe, sube y baja de manera controlada, ¿sí? Son velas muy chiquitas rojas que debemos considerar a la hora de un retroceso o un retesteo de la zona de resistencia. Ahora el precio se ha convertido en una zona de soporte, ha cambiado los papeles, ¿sí? Esto es lo que denominamos throwback. ¿Qué necesitamos para entrar al mercado? Una confirmación o un gatillo de entrada. Bien, los gatillos de entrada lo vamos a ver en la clase de velas, ¿sí? Y acá tenemos nuestra zona de soporte. Caso contrario, tenemos nuestra zona de soporte. Acá la marco con un cuadrito verde. Esta es nuestra zona de soporte en la cual el precio ha testeado reiteradas veces, no ha podido continuar bajando, por lo tanto se ha rechazado y ha comenzado a subir. En este caso el precio baja, retestea la zona nuevamente, el precio sube, es una zona de soporte fuerte, pero en algún momento esa zona debe ser rota. Las zonas de resistencia deben ser rotas para generar nuevos movimientos bajistas o nuevos movimientos alcistas. En este caso hay una ruptura. Esa ruptura se da por una penetración fuerte, ya lo vamos a ver el grado de penetración, y el precio vuelve controladamente de manera lenta. ¿Sí? No queremos precios que rompan fuerte y vuelvan fuerte, porque no nos sirven. Pueden ser una falsa ruptura. Por lo tanto, el precio vuelve y nos da un gatillo de entrada. Este punto es lo que se denomina pullback. Bien, nos da una confirmación de vela envolvente. Me gustan las velas envolventes para comenzar una operación, ¿sí? Repetimos, el precio hace una ruptura a la zona, el precio baja, vuelve de manera lenta para testear esta zona de soporte y ahora tomarla como una zona de resistencia. El precio no puede continuar subiendo, no puede entrar al rango, por lo tanto lo que sucede es una continuación bajista.
¿Qué hay detrás de la psicología del soporte y la resistencia? Bueno, son áreas en las cuales el soporte, por ejemplo, cobra mayor importancia cuando es testeada muchas veces. Mientras más testeada sea una zona de soporte, es donde hay un mayor interés en los institucionales o en las bases, ¿sí? Recuerden, el número de operaciones que se realiza en un área de apoyo o de resistencia se puede determinar de tres formas. La cantidad del tiempo que ha pasado. Mientras más tiempo pasa una zona de soporte o resistencia, se vuelve cada vez más importante, ¿sí? El volumen en esos niveles, cuando el volumen llega a la zona de soporte, ¿qué sucede? Disminuye. Cuando llega a la zona de resistencia, el volumen disminuye. Y el volumen comprador disminuye y el volumen vendedor aumenta, ¿sí? Esas son las psicologías de los soportes y la resistencia. Y la cercanía en el tiempo de transacción, ¿sí? Pero en simples palabras, mientras más tiempo tengo una zona de soporte o resistencia que no haya podido superar, es una zona importante, ¿sí? Es una zona de alta probabilidad, ¿sí? Acuérdense que en el trading hablamos de probabilidades y no de certezas. ¿Bien? Se los dejo en la diapositiva para que lo puedan leer tranquilamente. Y vamos a lo que es el grado de penetración. Vamos a hablar un resumen del grado de penetración. ¿A qué llamamos grado de penetración? Bueno, cuando el precio penetra una zona, ya sea de soporte o resistencia, lo debe penetrar con un margen significativo, o sea, con un, por ejemplo, un 3% de la penetración. O sea que la vela debe ser bastante, así vamos a explicarlo de otra manera, que la vela, el cuerpo de la vela, sobresalga bastante sobre la zona. ¿Bien? Para tomar un ejemplo de eso, tenemos lo que es nuestra zona. Tenemos nuestra zona. Vamos aquí, tenemos nuestra zona, por lo tanto vamos a tener una vela. El grado de penetración es que la vela siempre penetra con el cuerpo mayor a 3% de su cuerpo, ¿sí? Mayor, no menor, porque si la vela penetra así, esa ruptura a nosotros no nos sirve, ¿sí? Esa ruptura puede ser falsa. Y por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Puede venir una vela más. Bien, para tenerla en consideración, siempre no es un motivo para operar. Cuando esto sucede, nosotros nos da una advertencia el precio de que puede llegar a subir. Nosotros ¿qué vamos a esperar? ¿Qué aprendimos? Esperar velas, un retroceso controlado para luego una vela que nos marque la dirección del precio para continuar subiendo. Pero siempre la penetración debe ser con un cuerpo bastante considerable. Incluso podríamos estar buscando otra vela, ¿sí? Podríamos buscar otra vela acá arriba y la penetración ya es bastante fiable. Es una penetración que debe tener nuestra atención siempre y cuando el precio vuelva controlado, nos dé un gatillo de entrada, en este caso una vela envolvente, y podemos entrar al mercado tranquilamente y ganarnos unos. Tenemos los tipos de rompimientos. Bien, hay dos tipos de rompimiento y dos tipos de entrada al mercado. Tenemos la forma número 1. Bien, ¿qué sucede en la forma número 1? Lo vamos a dibujar. El flip existe. O sea, ¿qué quiere decir que el flip existe? Tenemos el flip. ¿Sí? Ya tenemos un área de resistencia. ¿Sí? ¿Qué sucede con el precio? El precio rompe, ¿sí? Paso número 1, el precio rompe y vuelve de manera controlada y acá nos deja un gatillo de entrada.
¿sí? Nos falta un gatillo de entrada, una vela envolvente para continuar subiendo. Entonces, paso número 1. Ya tenemos nuestro flip. ¿Cómo consideramos nuestro flip? Que el precio ha subido y ha bajado. ¿Sí? Ya tenemos una zona, el precio ha generado una zona de resistencia. ¿Cómo operamos las rupturas, las entradas al mercado? Bien, el primer paso, el segundo paso es que el precio rompa el mercado, ¿sí? Haga una ruptura, ¿sí? El precio rompe con una penetración mayor al 3% o con la mayor parte de su cuerpo, y el precio vuelve de manera controlada al flip, cuando acá era resistencia y acá se convierte en soporte, es lo que acabamos de ver en los cambios de polaridades, y dejamos y buscamos lo que es una vela envolvente o una vela gatillo o un patrón gatillo para entrar al mercado. ¿Sí? Esa es la forma número 1 de entrar al mercado. Que el precio rompa el flip, regrese lentamente, nos dé un gatillo de entrada y nosotros podamos entrar en una operación. ¿Sí? Sencillo. Acá se los dejo de manera ilustrativa, como sería la entrada tipo. Bien, se lo acabo de explicar en la diapositiva anterior. Acá se lo dejo más bonito. La forma número 2. Bien, veamos la forma número 2. Por lo general esta forma pasa bastante. ¿Qué sucede? Y vamos a... El precio sube y genera un flip. ¿Sí? El precio en esta zona nos ha creado una zona. Y este es el flip. Este es el flip. ¿Sí? Es indispensable que exista. Supóngase que el precio ha llegado, no ha podido pasar, ya tenemos una zona de resistencia, y supongamos que el precio pasa. Cuando el precio rompe, rompe fuerte. Esto es una penetración fuerte. Y cuando hay una penetración fuerte, el precio hace una pausa. Hace un pequeño rango. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué sucede después? Nosotros esperaremos una vela envolvente que rompa el rango de menor armonía. Sí, este rango de menor armonía debe ser menor al rango de mayor armonía. ¿Sí? ¿Cuál es el rango de mayor armonía? Este es el rango de mayor armonía. Y esta pausa, esto es una pausa del precio, debe ser de menor armonía que esta. Esta armonía debe ser menor que esta armonía. Entonces repasamos. El flip existe. ¿Qué sucede? Tenemos el precio que sube, baja. Acá hay una zona de resistencia importante. El precio decide romperla con un rompimiento fuerte. ¿A qué llamo un rompimiento fuerte? Vamos a poner la zona en este caso. Y un rompimiento fuerte sería así. ¿Sí? Ya sería un rompimiento fuerte. Dos velas que rompen de manera considerable. ¿Y qué sucede? El precio crea una pausa con velas muy chiquitas, rojas, verdes, ¿sí? Genera una pausa, genera una consolidación, ¿sí? ¿Cómo operamos? Cuando el precio rompa esa consolidación con otra vela envolvente que sea más grande que esta, y que rompa esta pausa, ¿sí? Si el precio vuelve a esta zona, si es una ruptura fuerte, si vuelve a esta, acá debe quedar un vacío. Si el precio rompió fuerte y está volviendo a esta zona, ¿sí? Ya no opero. Ya no busco esta zona, porque por lo general cuando esto no sucede, esto baja y
rompe el flip nuevamente para hacer esto. Nos da un gatillo de entrada. Con una vela envolvente y ahí entro al mercado. ¿Sí? Si el precio vuelve a esta zona que acaba de quedar un vacío, por lo tanto ya no opero al alza, ya no buscaría compras, lo que buscaría es que el precio rompa, entre de nuevo al flip que antes de resistencia, ahora vuelvo a hacer resistencia y busco una venta con un gatillo de entrada siempre y cuando el precio penetre, vuelva a testear la zona y me voy en ventas. Caso contrario, lo que haría es buscar una compra. Acá le dejo el dibujo ilustrativo para que lo puedan visualizar. Se lo voy a dar en un diapositivo, ¿sí? Para que lo tengan y estudien. Y esa ha sido nuestra presentación de hoy. Ahora iremos a gráfico en busca de soportes y resistencias. Bien chicos, ahora estamos en el TradingView, el programa que vamos a utilizar para buscar o analizar los precios, ¿sí? Busquemos lo que son las zonas de soporte. Las zonas de soporte son, acuérdense, el precio no puede continuar bajando. En este caso acá tenemos una zona de soporte. Esta zona de soporte. ¿Cómo voy a trazar la zona de soporte? Del cuerpo de la vela y voy a utilizar las mechas para determinar mi área, ¿sí? Voy a tratar de ser un poco bien conservador con esta técnica. Es el cuerpo de la mecha, el cuerpo de la vela con la mecha, ¿sí? El cuerpo de la vela con la mecha y tratamos de incorporar porque el precio en algún momento estuvo ahí y fue rechazado. En este caso también tenemos un poco del cuerpo de la vela con la mecha. Esto es una zona de soporte, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Una zona ya habíamos dicho en la zona de soporte, el precio llega, no puede continuar subiendo. ¿Y qué sucede? El precio sube. El precio va subiendo, ¿y qué sucede? Vuelve a bajar y vuelve a retestear la zona. ¿Qué sucede en esta zona? ¿Qué había pasado antes? El precio llegó a esta zona, rebotó. En este caso, ¿qué sucedió? En la misma zona, el precio rebota. Por lo tanto, vamos en compra. En este caso, el precio sube, ¿y qué sucede? El precio vuelve a ser rechazado por esta zona. El precio sube, cae nuevamente. ¿Y qué sucede? Vuelve a ser rechazado en esa zona y el precio vuelve al alza. El interés comprador, esa vela lo está demostrando, el nivel comprador es mucho mayor que el nivel vendedor. ¿Sí? Repitamos el proceso. ¿Qué tenemos? Tenemos una zona de soporte, que la zona de soporte, como habíamos dicho, habíamos definido, es una zona en la cual el precio no puede continuar bajando. ¿Cómo trazo la zona? Con el cuerpo de la vela y la mecha. Si la mecha es muy larga, no la tomo, ¿sí? Voy a tratar de ser un poco conservador y tratar de tomar no toda la mecha si es muy larga, ¿sí? Eso es a criterio de ustedes, eso es muy personal, el trazado de la zona es muy personal. Yo lo trazo así y me sigo, ¿sí? Repasemos, el precio llega. ¿Qué sucede? El precio llega, rebota, se va al alza. ¿Bien? El precio cae nuevamente. ¿Y qué sucede? Vuelve a testear esa zona, por lo tanto, el precio vuelve a subir.
una aclaración es, necesito por lo menos 2 puntos para trazar una zona de soporte. En este caso tenemos uno. Si esto no hubiese existido, yo no hubiese sabido nunca que estuviese en una zona de soporte, ¿sí? Necesito por lo menos 2 puntos, o esta mecha nos está indicando que esta zona ha sido rechazada. Podríamos haber ya previsto una zona por este lugar. Pero el precio llega, sube, ya tengo mi zona definida. Tengo 2 puntos. Sube, baja, retestea una tercera vez, el precio vuelve a subir, el precio baja nuevamente, retestea la zona, busca romper la zona, no puede, hay interés comprador. ¿Qué sucede? El precio sube nuevamente. Nosotros vamos a colocar nuestras operaciones cada vez que llegue a nuestra zona de soporte, siempre y cuando haya una confirmación clara, como esta, una confirmación clara. Esta vela demuestra interés comprador, ¿sí? Esa vela es de decisión alcista, las verdes son alcistas, son compradoras, por lo tanto, yo busco estas velas en la zona, yo busco estas velas, busco velas grandes que anulen, que eliminen a las velas rojas, ¿sí? En este caso esa verde eliminó toda esta zona, por lo tanto es una zona importante, ¿sí? Esto es una gran vela verde de cuerpo grande, ¿sí? Por lo tanto, por lo general acá hay una teoría que dice que cuando es tan grande, la mitad de la vela es tomada como un soporte, ¿sí? La mitad de la vela. ¿Cómo sucede acá? Miren, la mitad de la vela es tomada como un soporte para continuar subiendo. Ahora veamos lo que son las zonas de resistencia. Las zonas de resistencia, tendríamos una zona de resistencia, por ejemplo, podríamos poner una zona de resistencia acá, ¿sí? Y hay una zona. ¿Qué sucede? El precio llega, toma esta como una zona, rebota, en este caso entra, no hay grado de penetración, miren, ese grado de penetración es muy débil, el grado de penetración no es del 3%, yo necesito una ruptura fuerte. Por lo tanto, no lo voy a tener en cuenta. El precio consolida de arriba, no lo voy a tener en cuenta. ¿Y qué sucede? Viene una vela bajista. El precio vuelve al rango, vuelve al rango, vuelve al rango y va a nuestra zona de soporte nuevamente. El precio sube. ¿Y qué sucede? El precio baja nuevamente en nuestra zona. Acá tenemos la resistencia. ¿Qué sucede? El precio baja, vuelve a intentar romper la zona de resistencia y el precio baja. El precio se resiste a seguir bajando. ¿Sí? Eso es lo que es el concepto básico de lo que es una resistencia y un soporte. Esto lo tienen que marcar siempre a la hora de operar, porque siempre se respetan en una, siempre digamos entre comillas, siempre se respeta en una temporalidad, en un tiempo establecido, ¿sí? Porque en algún momento deben ser rotos. En este caso no se opera en rangos, esto quedaría en un rango, no se opera, se espera que haya lo que estamos buscando acá. Una ruptura, esto es una ruptura, el precio consolida, el precio, en este caso no me gustó mucho, pero miren esto, el precio rompe, hace la entrada tipo 2, vuelve a retestear la resistencia y nos da un patrón de entrada para continuar bajando. Entonces, ¿qué sucedió en este caso? Hubo un cambio de polaridad. Esto era nuestra zona de resistencia. Esto es nuestra zona de soporte.
que ahora va a ser nuestra zona de resistencia. ¿Sí? Esto es lo que es cambio de polaridad. Bien, ¿qué sucede? Se produce lo que es una ruptura, en este punto, se produce lo que es la ruptura. El precio baja, retestea la zona con esas velas de manera controlada y lenta. Las velas son muy chiquitas, miren, esas velas son controladas y lentas. ¿Qué sucede? El precio sube, pero sube con muy poco volumen. ¿Qué sucede? Se produce un movimiento bajista, una vela grande que envuelve a esta y envuelve a esta. Y acá tendríamos lo que se denomina como nuestro pullback que vimos en nuestra teoría. Hay una ruptura. Esto es el pullback. Si el precio baja, rompe la zona, hay una ruptura, el precio vuelve controladamente y tenemos una entrada con un patrón de vela envolvente para continuar la bajada. ¿Sí? Miren qué sucede con esta zona de resistencia. Esta zona que antes era soporte ahora está siendo como resistencia. El precio vuelve a testearla y es rechazado. Vuelve a testearla y es rechazado. Vuelve a testearla, en este caso penetra con muchas velitas chiquititas, no me sirven. Se consolida, es una penetración débil, por lo tanto baja y miren qué sucede. El precio sigue tomando esta zona que antes era soporte, ahora sigue siendo una zona de resistencia. ¿Sí? Miren acá también tenemos una zona de resistencia. El precio llega, se resiste, baja, el precio intenta romper el nivel, baja. ¿Qué sucede? El precio rompe y acá tenemos una. ¿Qué sucede? El precio rompe con una penetración del 3%, ¿sí? Una penetración fuerte. Miren la vela, está la mayor parte del cuerpo por arriba. ¿Y qué sucede? El precio busca la zona nuevamente para tomarla como un ante la resistencia. Ahora va a ser una zona de soporte, porque el precio está soportando esa caída, ¿sí? El precio soportó esa caída. Por eso se llama zona de soporte. Soporta el precio. ¿Qué sucede? El precio nos da un gatillo de entrada y nos vamos. Sí, no nos vamos a ir a buscar movimientos muy largos. Tratamos de buscar un profit considerable y más en el oro, ¿sí? En este caso es un ejemplo claro de lo que es un throwback. Esto se llama throwback. Antes era soporte, antes era resistencia. Y ahora antes era resistencia y ahora es un. ¿Sí? Eso es lo que nosotros. ¿Y la ruptura dónde la tenemos? Nuestra ruptura. ¿Sí? Esa es nuestra ruptura. ¿Sí? Y así se ve en todo el mercado. Miren esta zona, miren esta. Acá tenemos una zona de soporte, miren. Lo vamos a poner muy bonito. Tenemos una zona de soporte. ¿Sí? Acá tenemos esta entrada al mercado tipo 1. Miren esta tipo 2. Miren esta tipo 2. ¿Qué sucede? Zona de soporte. Tenemos una zona de soporte. Zona de soporte. El precio testea la zona, sube. Testea la zona nuevamente, sube. Testea la zona nuevamente, sube. Pero rompe. Esto es una ruptura fuerte. Rompe, miren con ese cuerpo. Rompe.
con una cantidad de velas muy fuerte. Esto es lo que yo llamo una ruptura fuerte. ¿Qué les dije cuando hay una ruptura fuerte? Hay una consolidación. Hay una pausa, ¿sí? Esta pausita, y acá también tenemos una zona, un rango. Acá tenemos otro flip en el cual el precio podría subir. ¿Cómo opero esto? Espero que rompa. Cuando tengamos una consolidación así, espero que rompa. Porque, ¿qué sucede si operamos acá? Porque el precio puede subir como no. Miren, si ustedes pusieron una compra, ¿qué pasó? El precio llegó a la mitad del rango, ¿sí? Por lo tanto, el precio, miren, acá sube, baja bruscamente, vuelve a subir, se mantiene ahí, baja. En las zonas de consolidación que están comprendidas entre soportes y resistencias, no operen, ¿sí? Esperen que rompa el mercado. En este caso tuvo una ruptura fuerte. ¿Qué pasó? Hubo una... ¿Qué pasa con la armonía? Bien, la armonía. Esta es la armonía del rango anterior, de donde viene este movimiento. Y miren la armonía de este rango, ¿sí? Esta armonía debe ser menor que esta armonía, ¿sí? Si no, no es considerada una pausa. ¿Y qué les dije yo? Que rompa con fuerza. En este caso podríamos bajarnos a H1 para buscar una entrada y seguro. Esta vela son de 4 horas, por lo menos por los. Entonces, por lo tanto, esta vela grandota tiene 4 velas dentro de ellas. Para aprovechar ese movimiento, seguramente con una vela de 1 hora, el precio rompe por ahí, nosotros operamos y nos hubiésemos ganado todos esos pips. Entonces acá tenemos una entrada tipo 2. ¿Sí? Tenemos una entrada tipo 2. Buscamos unos pips, buscamos varios pips, hasta donde el mercado nos indique que no puede seguir bajando. En este caso, esta vela nos hubiese dado el fin de la operación porque ya estamos en el rechazo a esta zona, o podemos buscar en el pasado a ver si había una zona importante. ¿Bien? ¿Qué pasa? El precio sube, 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 genera una tendencia y miren ahora, miren lo que está haciendo hoy en día el precio. El precio está comprendido entre una soporte y una resistencia. En este caso lo voy a pasar así. ¿Qué voy a esperar en este par? Miren el precio baja, sube, se queda a la mitad, vuelve a subir, se queda a la mitad, baja. Es una zona peligrosa para operar. ¿Qué es lo que hago? Lo que me enseñé. El precio rompe, retestea la zona de manera de entrada tipo 1 y se baja. ¿Sí? Lo puede hacer tanto arriba como abajo. ¿Sí? Entrada tipo 1, presión. Rompe la zona de soporte, esto es nuestra zona de soporte. ¿Sí? Y acá tenemos nuestra zona de resistencia. Esperamos que el precio genere una ruptura en algún lugar. En este caso supongamos que rompa. No va a romper ahí, pero supongamos, ¿sí? Esperamos que el precio baje, rompe fuerte, vuelve, la tome como una zona de resistencia. Y continúe bajando. Esta es una zona de resistencia, lo que hacemos es que el precio rompa y la tome como una zona de soporte. ¿Sí? Por lo tanto, esperamos una vela
en este caso alcista, para continuar el alza, y en este caso esperamos una vela bajista para continuar a la baja y el precio siga bajando o continúe subiendo. ¿Sí? Esas son las zonas de soporte y resistencia, los tipos de ruptura. Esto es un throwback y esto es un pullback. ¿Bien? ¿Qué más puede hacer el precio? El precio puede romper fuerte y generar una pausa. ¿Sí? Genera una pausa. ¿Qué espero? Una vela que rompa esa pausa. Esa armonía debe ser menor que esta armonía. ¿Sí? ¿Qué sucede en el soporte? El precio baja. Genera una pausa, ya vimos un ejemplo de una pausa, sigue una configuración, velitas. ¿Qué sucede? Esperamos una vela roja que nos indique que esto va a seguir bajando. Bien, eso es lo que esperamos en soporte de resistencia, el cambio de polaridad, los tipos de ruptura, la psicología de los soportes y resistencias y los grados de penetración. Vimos que la vela debe tener un cuerpo, debe romper con la mayor parte del cuerpo, tener un rompimiento considerable. ¿Sí? Esto es todo por hoy. La clase de soporte y resistencia, vieron qué importante es a la hora de analizar, porque sirve para todo. En este caso, en la operación del oro, este análisis es una operación que es posible esperar una compra, acá en este caso, o una venta. ¿Sí? Espero que les haya gustado, me despido de ustedes y nos vemos en la próxima clase para ver lo que son tendencias y estructura de mercado. Mucho gusto.